envidiosas y con poca suerte en el amor. Muchas conductoras argentinas están pisando fuerte y brillan cada una en lo suyo. Son independientes y se la recontrabancan, pero el amor no las estaría acompañando mucho. Yo siempre tuve mi sueño de la familia y pensaba que la familia era siempre con un compañero al lado y bueno, ahora me di cuenta que mi familia son mis hijos y mi casa es una alegría. Sí, estoy soltera, pero me encantaría estar en pareja. Realmente me encantaría porque reconecté con esto de estar en pareja después de muchos años en que no estaba muy para mí sola y para mi familia y mis cosas. Y esta visión de compartir, de intercambiar con un otro, la verdad que me vi en una posición, en un rol que me gustó mucho. Tiene que ser 37 para arriba. Se me encendió el motor, ¿viste? Entonces vamos a... ¿Y recibís mensajes por Instagram, por redes? Yo imagino que sí, ¿no? Recibo. Pero yo, ¿viste? A ver, mi manera de conectar es más personal o me tiene como que impactar. También entendí que son mis últimos años de juventud y no voy a permitir que nadie me robe ni un minuto, más allá de la familia. Eres un compañero. Quiero ir a un recital y cagarme de risa con mi marido, mi pareja. Quiero hacer una salida y, o sea, es parte de que estuve muchos años sin hacerlo. Es mejor decir que estás soltera, así parecen más. Yo no sé si tengo muchas ganas que aparezca. Bueno, si quieren aparecer, vienen acá Raviñani y Cabrera. Hacemos lista. Porque ustedes me encuentran siempre. ¿Cómo estás buena tu corazón ahora con la separación? Bien, muy tranquila, con mucho trabajo, rodeada de amor. Así que en muy buen momento personal. Después de ver todo esto, desde la producción de Los Profesionales nos preguntamos, ¿los hombres no se bancan este tipo de mujeres? Increíble. Los últimos pasa? cartuchos de Sabrina Roja. Claro. ¿Qué dijo Sabrina en esa entrevista? Yo estuve con De Luciano juventud, Castro. Sabrina Bueno, Parra. pero por eso Girón mismo, de lo dice juventud, ella, lo dice hizo- ella. Dice, lo que pasa es que Luciano Castro se enamoró de mí, yo era una chica paparazzi. Hay que aprender. Él quería brillar y cada vez que yo quería hacer algo como que no me dejaba. Me dice, y ahora ¿sabes qué? Ahora me quiero, necesito un hombre que me quiera como soy. Pampita también empezó a decir Pampita que le mandaron un montón de mensajes y empezó a contestar. Pero lo de Georgina... el manual de Pampita me encanta. No, Vos cuando pero- estás hecho pelota Sí. y te para alguien tenés que decir, estoy en un buen momento personal con mucho trabajo y ya está. Claro, Con eso claro. salgo del- ¿Viste cuando dice, ahora me di cuenta que mi familia y mi familia. Sí, Claro, sí, sí, no, está la No, verdad. recién ahora se da cuenta. Yo no entiendo, si No convierten hablar ahora. de estadística. No es que no hay hombres. El problema es que en Bueno, vos Argentina... tuviste 3 gestiones, ¿cómo tuviste? Te casaste, Es la excepción. Aquel fue la cara. Es la Te excepción. trachaste. Claro. Sí hay hombres. Sí hay. Nunca estoy sola. Opa, Bueno, ¿Ves? está bien. atención. Pero yo tengo una Pero teoría. voy a terminar. Sí. Es un tema que nunca voy a estar sola, porque nunca estuve sola. No, ahora está en pareja. O sea, estoy en pareja. Bien. ¿A qué se debe? ¿Por ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Dónde está mi amiga? ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina hay más mujeres que hombres, para Es verdad. empezar. En Por un Paraguay lado. también. Bueno, hablamos En el mundo. de acá, Te hay amo, mucho más Flor. mujeres. Por otro lado, en Argentina también las mujeres viven mucho más años que los hombres. verdad. Sí. Sí, somos más, lo sabemos. Bueno, mirá Mirta. Mirta sí, lo Legrand Soldán. y Susana Jiménez, un montón de personas Todas, que realmente sí. las mujeres Es verdad. son mucho más longevas. Y por otro lado también tengo que agregar que hay mucho hombre gay. Entonces también se va No, aportando. ahora te tiene contra el Mi teoría ¿Por qué? Estamos es... hablando de parejas. Mi teoría es... Venía bien Evelyn y ¡prum! Perdón. Vos no hablé porque tu ex mujer te dejó pésimo. Vos si vos los La domingos... durez te dejó, no sabes con No, y aquella vos nota dijiste que le los hice. domingos Te te mató levantabas tu medio ex gay. mujer. O sea, vos Por entonces... Eso, pero si hubiera muchos hombres gay, también hay mujeres gay que Claro, dejan obvio, de no ser tiene nada hombres, que es lo ver. mismo. ¿Qué tiene que Yo ver? lo que creo es que No, uno, la son estadística, mujeres muy perdón, bombas, la más que son estadística, voy a- famosas, ¿Qué? los hombres no se animan. Digo, No, vos venís, no, viene pero- Pampita. Es verdad eso. Vos no Eso te es verdad. animás Una a cosa Pampita, importante, chicos, cuando una persona- Te achicás, pues, como la Voy a señalizada aclarar así. algo, porque si no Y queda después mal. Tienen expectativas muy Está bien, altas. pero- Viste como el hombre, quiero hacer la familia. El problema es la Son muy convivencia. exigentes. Atención, Voy pero a es verdad que aclarar dice de la algo, voy a tele. aclarar algo, perdón, porque si no queda desvirtuado. La estadística Claro. dice que hay más hombres gay que mujeres lesbianas. Ok. A eso me refiero. dicho No, esto- pues la torta se guarda más. Claro, es Po- verdad. El bueno, gay puede va para ser, afuera. puede Pero ser. dice no. Damasia Yo creo Flor. que hay un error, creo que hay un error.
estar solo no significa estar solo. O sea, una cosa Obvio, es estar soltero exacto. y otra Claro. cosa es estar solo. Vos podés estar soltera Claro. y no estar sola. Y estar feliz. Y está tampoco bien. el amor es... Claro. A ver, cuando Georgina hablaba de 37 para arriba, no hablaba de amor. Entonces, ¿De qué hablaba? que Ah, te el amor puedes es otra enamorar igual. cosa. El amor es otra cosa y el amor, no tiene edad el Claro, amor. La gostearon Entonces, igual a Georgina, porque estaba saliendo con una persona, le mandó un mensaje y nunca más le contestó. Lo dijo el otro día, que la gostearon. Y es verdad lo que dice Damasia, el hombre que sale a la televisión, por ahí suma 2, 3 puntitos más para conquistar Para a una Bubet, mujer. ¿usted está en pareja? Pareja tengo las piernas. Por ahora. ¡Ay, pensé que ibas a decir otra Por ahí. cosa! No estoy, Y más o menos. no estoy- soy sagitariano, Flor. Soy medio... ¿Qué quiere decir? No, Termine no, con el no, verso de los signos. no estoy. Pará, no, porque yo digo, yo le voy a decir, yo en mi manicura, yo voy a las chicas de Nopal Estudio, y la verdad que ya van en dos ocasiones que, está empezando que a poner hablando colorado. están hablando de las de apps de citas, dicen, hay una nueva, no sé qué, que se llama Sí, de tal sí, manera. sí, sí. Y todas dicen lo mismo. Y en un momento era una charla de 7 mujeres ahí, y decía Jenny, decía, no, pero porque yo estoy charlando con uno después, pero como que no pasa, como que se van en charla. Bueno, yo tengo como que to- el hombre, ¿sabes cómo conquista? Eso. No, con la No se masturbación compromete. Claro, pero... Claro, Yo pasó una tuve- foto. Se hizo una y se acostó a dormir y se Tengo, olvidó. tengo y tuve, Flor. Tengo y tuve, tengo todo. Si es ¿Qué? para conocer ¿Qué? extraterrestres. De citas. Si es para conocer extraterrestres también. ¿Qué pasa? ¿Y ¿Sabes qué me dicen OnlyFans? las mujeres? Que es verdad, que el hombre no activa, que el hombre no llama, que no manda Se mensajes. llama, yo sé cómo que se espera. llama. Caro Hay que salir a activar comer. la vida. Se llama hombre princeso. ¿Conocen el término No. hombre princeso? Bueno, te lo voy a explicar. A vos ver. que estás en tu casa te lo voy a explicar. Hombre princeso. Hombre princeso es un nuevo término para definir los hombres de esta generación. Sí. Que quieren que los atiendan, quieren que los busquen. Es verdad. Es como que es la princesa, pero del hombre. Que quieren que le estén encima, que quieren que les escribas, qué que quieren... Pará, yo le El preguntaba, problema es- Castelo, ¿usted es un hombre princeso? No, yo soy gauchito. Un poquito de atención, un poquito de No me atención. digas que princeso. Medio fiajento, decís. No, el problema ¿Qué es digo? que la gente no se pone en pareja que salía como una pizza y sale 50 lucas. Entonces vos tenés que Claro, agarrar. Atención. Es verdad lo que dice Entonces económicamente. la chica dice, bueno, vamos a comer, qué sé yo, y el tipo, viste, no, Ahí se no- olvida del feminismo. Claro, quieren que negar, pero ¿entendés? Entonces vamos a comer, nos mata la plaza y no quieren. Entonces está cara la pizza, está cara la comida, gasta 100 lucas Pero en una también hay comida. un tema de rango de Claro. edad. Hay un tema de rango de edad, creo. Que el hombre tiene como un rango verdad de eso. edad desde los 20 hasta los Eso es 60 verdad. si el tipo Claro. tiene 20 a 60. muerte. Y por suerte ahora empezó a cambiar, que la mujer puede buscar un hombre más Joven, joven. eso está Antes bueno. estaba Pasó con mal la- visto. No, igual Antes hay- estaba condenado. Eso es un tabú, Sí. pero yo sé, porque tuve muchas amigas grandes que me decían que la buscaban mucho los pendejos. ¿Cómo? hijos de- ¿Sabés muchísimo. cómo te buscan? Por eso, no se habla Te rebuscan. socialmente, pero hay una cosa ¿Cómo? guardada. Sí. Un mercado oculto. mercado Pero oculto. voy a contarle algo de que también que sucede que le pasa a los hombres por lo que estaba diciendo de la pizza o de la plata. Que también, por ejemplo, los hombres cuando van a un boliche, ahora Tienen es que algo que se pagar. puso muy de moda, no, que tienen que comprar una mesa que quizás Sí, sale una sale fortuna. Sale la mitad del sueldo, Flor. Sale, no sé, sale claro, Sale carísima. caro. Le pasó a la reina y con Homero. Es verdad eso. Decía que ¿Sabes no qué pagaba. hacen? Ponen, ¿te acordás que decían los Claro. las floreritos? Es verdad. Hay chicas que van, que las contratan para que vayan a bailar y se pongan en la mesa que compra la gente. No, eso es otra No, eso cosa. es gasto. No es gato, no, en serio, ¿eh? En serio, de Claro. verdad. Vos salís a comer Pasa, hoy, son pará, presencias, vos salís a son comer- presencias, entonces la gente va y compra la ¿Cómo mesa. Hoy más o saben, menos mujer? salí, Chicos, querés yo salgo, pagar y ¿verdad? gastaste 100 lucas. Entre el postre, No, un mucho vinito, más. qué sé yo. Y por 100 pesos mínimo, no, por 100 lucas mínimo una teta. Claro. Claro, no. Mostrame un pezón, no sé. La mesa que vos decías de boliche, posta, sale entre la más low cost 300 a 500 lucas. A Yuyu Por Boy, eso, ¿verdad? Y más también. Por eso, si vos salís tenés que ir a un hotel o lo que Claro. fuere. No, olvídate, Pero, yo te digo ¿pero la- es eso o Dejá es el otra hígado, cosa? ¿Sabes cuánto gastás hoy por hoy para salir más o menos? Si vas a un hotel, papá, 150.000 pesos. Para, No, y, en el más. antes, ¿y la cita cómo funciona? La cita, a mí me gusta mucho la merienda. ¿Por qué? Porque la barata. merienda Barata. Porque Es es barata. Ay, Pará, Porque es La económica. merienda está bueno porque vos te conoces y no tenés nada que ocultar. Y el clima de la Claro. merienda es como alegre. Vos vas a cenar como muy... No, Qué aburrido. No, y aparte Mírame de económicamente comer. más barato. Paga, Bueno, no pará, paga. Económicamente más las barato. chicas, bueno, es verdad lo que ¿Viste? dice porque una contaba que había ido a merendar como 4 veces. Claro. Y lo que decía que la Siempre media merienda, luna. claro, vos te tomas mate cocido, café con leche, Claro, no mierda. es la misma. Porque una cosa es estar tomándote una Y copa de con vino que por ahí champán. está floja Claro, más. La claro. merienda se iba de Te chapa deja en el lleno. momento. Pero Flor,
mejor. Un café con leche está a 3.500 y un champán está a 900. Pará, pasó con la reina y Homero, que le decía que no garpaba, que esto, y le tiró eso. Y aparte a él le sale bien lo de la merienda porque comparte el tostado. Bueno, perdón, ¿cuántas mujeres de más de 40 años están buscando pareja y no encuentran? Tengo 5 amigas y no las puedo lograr. ¿Dónde la buscan? Graciela Alfano dice todo el tiempo que quiere estar en pareja. tema es dónde buscan. Yuyito no sé cuántos años tiene, pero bueno, estuvo en pareja y ahora está buscando. Mirá lo que nos decía. Amalia, ¿cómo estás? Muy bien, Fede, contenta. Amalia, te quiero preguntar un poco estás todas las mañanas, te digo, a full. ¿Cómo viene el tema de la televisión, la conducción? Estamos a mitad de año, un poco más tal vez. ¿Qué evaluación haces de esta parte? Yo estoy feliz con el programa, la verdad que pienso que arrancamos en octubre del 23 y que ya realmente pasó un montón de tiempo. Yo lo disfruto muchísimo, es un programa que reconozco que es bastante personal, es bastante autorreferencial, medio reality, pero bueno, es como me sale, es lo que me gusta hacer, es mi contacto con la gente con la cual me relaciono hace más de 40 años y es mi manera de hacerlo. Y a mí me gusta y mientras que los directivos sigan diciendo que estamos, ahí estoy. ¿Decís estar sola? ¿Estás conociendo a alguien? ¿Cómo está ese corazón? No, estoy re bien, la verdad que estoy súper bien. Sí, estoy soltera, pero me encantaría estar en pareja. Realmente me encantaría porque reconecté con esto de estar en pareja después de muchos años en que no estaba muy para mí sola y para mi familia y mis cosas. Y esta visión de compartir, de intercambiar con un otro, la verdad que me vi en una posición, en un rol que me gustó mucho. Y es como que, bueno, se me encendió el motor, ¿viste? Entonces, vamos a... ¿Y recibís mensajes por Instagram, por redes? Imagino que sí, ¿no? Recibo. Pero yo, ¿viste? A ver, mi manera de conectar es más personal o me tiene como que impactar así en lo personal. Le has agradecido a Javier, tu expareja, que él te ha acompañado en esta cuestión de fe, ¿no? En esta cuestión de la religión también. Bueno, él es una persona de fe. ¿Han podido hablar después de ese momento esta parte? ¿Han podido charlar? O... Sí, hemos conversado, sí. Pasado un poco el tiempo de la ebullición primera, como pasa en todas las parejas. ¿Qué te cuenta Javier? ¿Cómo está? ¿Te habla de la política? Bueno, no quiero contar de qué, pero sí, hay buena relación, que eso es lo más importante, estar en paz, eso es lo más lindo, como también tengo muy buena relación, sacando las distancias porque con los padres de mis hijos somos familia desde hace muchísimos años, pero yo voy en esa sintonía, ¿viste? Tal vez en algún futuro muy lejano o no, volver con Javier o hoy ya lo ves como un amigo nada más. No, amigos no somos. Yo no puedo ser amiga de mis ex porque yo con mis amigos hablo de cosas que no hablaría con mis ex. ¿Pudiste hablar con Fátima? ¿Pudieron charlar? No, porque no son temas que tienen que ver con mi vida. No tengo ningún problema si me la encuentro, no pasa nada. Pero no tengo la necesidad de hablar con nadie. Yo te pregunté si le invitarías a tu programa. ¿Cambió eso o tampoco le invitarías hoy en día? No es que la invitaría o no la invitaría, no. Por ahí lo que yo trataría de evitar, que es algo que trato de evitar, inclusive frente a invitaciones a programas que me encantan, me han invitado al programa de Pergolini, me han invitado al programa de Mirta, pero yo quiero evitar la polémica, quiero evitar caer en el lugar de ponernos a hablar de lo que fue y de lo que no fue, o que me pregunten cosas privadas de Milei, que fue mi novio, pero es el presidente de la nación, si yo no me olvido de ese aspecto. Entonces, como para no seguir, ¿viste? Dale con lo mismo, ¿no? Amalia, muchas gracias, ahí está de la obra. Gracias, un beso a ustedes también. Chao, mi amor, gracias. ¿Quiere pareja? Yo tengo una teoría. Hay algunas que no saben estar solas. Se tiene que tomar el tiempo. Pero estuvo mucho sola, ¿eh? Sí, no, pero ella estuvo después con el padre de los mellizos. Creo que estuvo mucho tiempo. Pero, por ejemplo... Pero igual no tiene género el saber estar solo, ¿eh? No, por eso digo, hay hombres y hay Pampita. mujeres que no saben estar solos y hay algunas que la pasamos bomba. Yo no me concibo
Soltera. No, Sola. en este caso, claro, sin mi marido. Claro. Porque Pero- como hacemos todo, vamos al cine, vamos Habría que preguntarle Por ejemplo, a Pablo. Moldaski tienen que ir a ver el espectáculo de Moldaski para las parejas, porque Pablo le decía, tiene que ser presidente, decía todo que sí, aplaudía todo. Se ve que somos unas insufribles, pues, según Pablo, me dice. Por eso habría que preguntarle a Pablo qué opina de la Exacto, soltería. Tal cual, entonces, pero qué sé yo, pero hay algo en esto de compartir, Sí. porque viste que Sabrina también lo dijo. Yo quiero hacer otras cosas, o sea, que no Compañeros. solamente que me den bombas. Claro. Pero Pero hay algo que no atención, Flor, Por favor, atención. compañero. El reclamo es la atención. Yo tenía un camarógrafo que le quería encarar a Yuyito. Yuyito tiene mucho levante con las cámaras. Acá los camarógrafos Pero son personas Son los ¿Qué camarógrafos, pasa? nene. Beto Son dijo, le quieren tremendos. dar a Mirta, dijo. Lo dijo Beto. Hacen foco en el tema. Pero sí. chicos, son personas los camarógrafos también, aunque usted no lo crea. Un camarógrafo que tiene un levante, galán. Lo puedo decir porque está soltero. ¡Enigmático! Y un día yo iba a hacerle nota a Yuyito y se quedaba, ¿viste? Y se quedó. Un día me voy, no sé, a comprar una galletita y se quedó charlando como media hora con Yuyito ahí. ¿Quién? Y me dijo, che, qué bien que está. Después te paso el número. Bueno, le acá hay dije. otro que con el Alfano volvió enloquecido sí. de la nota del Alfano cuando No, fuimos a acá. Algo que planteó Acá, recién Yuyito atención, es... perdón, atención con Sacones. ¿Se acuerdan de Sacones, Viviana Sacones? cómo no nos que vamos a salía con un acordar. chico que tenía sí. 19 o 18 años. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y salió un montón. Por eso me parece que acá la mujer tiene que saber esto, de poder dar una oportunidad a gente más joven. Pero porque en ese sentido el hombre Lo la que tiene pasa más es que fácil. tenés que El hombre dividir, grande puede salir hay, con- no perdón, sabés hay si que se están dividir las casando. generaciones, hay que Uno. dividir las generaciones. Nuestra generación es una ¿Vos estás en generación pareja de B? que viene, Sí, está casada. que viene de como más golpeada en el sentido de la autoestima, de sentirse inseguras, de no aprender el yo me amo. Damasia es una generación que nació, o mi hija, con una... Más empoderada. Yo estoy hace 11 años en pareja, ¿eh? Yo me amo a 10.000 por hora. Pero está en pareja Es o sea, hace difícil 11 tener el años. sexo de los 20 y la eso sabiduría hay de los que 40. aclarar. Pero pará, Es muy Damasia es difícil. una excepción, Yo está hace 11 estoy años en hace pareja. 11 años en pareja con la única persona que fue mi novio de toda la vida. Y Ay, soy, Dama- y soy- Ay, querida. tenemos que charlar, querida, te tengo que... Permitime Por ya, favor, te lo permitime pido. Damasia. Deme la zapata que me la llevo. ¿De dónde venís? Te juro. ¿De qué te planeta juro, venís, te juro, querida? Pero en serio les digo, Pero también. sos Amish. Sos Amish. No religioso lo mío, no tiene que ver Es con el eso. único. Pero estoy Se hace eligen, 11 años qué en pareja bueno. y Bueno, soy yo de tengo la una nueva prima generación. también. Yo tengo una prima, mi prima Mari, que lo tiene también. mandamos un beso, Mari. Le mandamos un beso. Desde los, creo que se conocieron a los 11 años, 12. Nacieron y se lo vieron. En el Pero secundario. pará, y están actualmente juntos, él es carnicero. Mirá. Mi primo Dani. Por Le eso, mando un beso. porque es carnicero. Porque es carnicero, ¿no? Pero toda la ¿Sabes cómo vida agarra? juntos. Es un rubro bravo el carnicero. Pero Las Damasia, manos. no importa si estás en pareja o no estás en pareja, vos sos una generación que aprendió el chip del yo me amo. Nosotras somos una generación que lo tuvimos La a culpa. las sumisas. Por la Con culpa. la culpa, la El deber inseguridad, o no servís, o el Claro. hombre es el que sale a laburar y la mujer tal vez se tiene que esperar, o el hombre gana más plata Pero pará, te que hago la una consulta mujer, por esto se que le paga decís. mejor al hombre. Bueno, Esas tuviste cosas muchos fueron años con cambiando. Doman, vos, Sí, por eso. por eso. No, antes de Doman hubo otros señores y después de Doman hubo otros ¿Qué señores. historial que tiene? Toma, La que está chupate esa buscando mandarina. también es Georgina, pero no sé qué pasó, le estaban escribiendo, le dejaron escribir, pero La busca gostearon. un target La 37. Largo Claro. target. Y de 37 hasta la muerte, algo A así. ver qué nos decía Georgina. Georgie, vimos que ella se terminó todo con el surfe porque te hablaba cuando quería. Claro, no se puede, así no se puede tener ninguna relación. Pero te encontraron con el profesor de gimnasia, es verdad. No hablo de mi vida privada. No hablo de mi vida privada. ¿Estás saliendo con él? No hablo de mi vida privada. Pero te gusta el más chico, la otra vez me dijiste cuando hicimos la nota. No, pero él es más chico que mis hijos. Ay, espera. Él es más chico que mis hijos. Tiene que pasar esa edad mínimo. Tiene que ser 37 para arriba. Es mejor decir que estás soltera, así parecen más. Yo no sé si tengo muchas ganas que aparezca. Pero si quieren aparecer, vienen acá Raviñani y Cabrera. Hacemos lista. Día, porque ustedes me encuentran siempre. Gracias, Georgie, muchas gracias. Hasta luego. Está activa. Quiere Pero conocer el amor. Yo vuelvo a lo mismo. Para un hombre, Sí. avanzar con Georgina Barbaros es Georgina. Obvio. No debe ser fácil. Pero Le es pregunto a un ustedes ser como humano hombres. A ver, le voy a como preguntar a cualquiera. ustedes. Vamos al baño ¿Qué todos iguales. vos, Fer, por ejemplo, cuando tenés una figura, una mujer conocida, exitosa, talentosa. Pero él también es un Bueno, señor pero figurón. como hombre él me puede No, decir. pero verdad lo que dice Damasia. ¿Qué le pasa? No te enojes, Cerolini. Se achican, los hombres se Está tomando achican droga. frente a mujeres así tan empoderadas.
No, hay que ver, a ver, si vos, el tema es un combo, comprar un combo, digo, si hay personas que vienen con la fama, con un ritmo, que si salís a la calle tenés otro tema, hay que ver si Pero vos con querés, esos minones, si te van el que se anima si te van a gana. dar boles, pero por El eso que se anima gana. No, pero a mí a mí la verdad que yo te mueve si la me aguja. gustaba y estaba solo, encaraba, no me importaba quién Pero fuera. perdón, No, pero no es así. Lo más Yo te probable puedo es que decir, no te den bola. Hay un, Bueno, lo más un grave. alto porcentaje de muchas famosas que han contado a lo largo de su vida. Que no las encaran, Que sí. claro, que Claro, de eso verdad, digo. a mí Sí. yo voy a contar mi experiencia personal. Yo antes de debutar en el mundo del espectáculo, que era una ignota desconocida, entraba a los lugares, me tenía que sacar de encima a la gente. Sí. A ese nivel. Ah. De no poder caminar, era una cosa tremenda. Después que yo me hice Es conocida, verdad eso. era como que Te tenía miraban un de farol. lejos, te da una Claro. distancia. ¿Viste? Hay como una Eso- cosa que era que por se eso, veía pero- a la Se intimida. distancia. Pero No se dejaban atención de con la animar. famosa, Flor. ¿Eh? No se dejaban de No, animar. obvio. Atención Yo con la hablo. famosa. Eso te da una distancia y yo creo que la mayoría de la Claro. gente la pega. A mí, particularmente, como hay gente que me da cara rota, y yo me incluyo entre los cara rota, a mí no me daba ese, tenía otros temores. Pero con quizá, esas no minones, ese. el que se Pero anima gana. Le pasó Sí. a Pedro Alfonso con Paula Chávez. Pero también se cuelgan. Vos no sabés si se acercó Claro. tipo Pepa porque se cuelgan. Entonces Mirá lo decís, que pasó con la Moritán, Chipi. me usó, no sé. Entonces Claro. ellas, Pepa Martín, La Chipi decimos. que Ellas sale con empiezan- un basurero, la Chipi dice... Ah, sí, la Chepi, la Chepi. perdón. La Chepi sale con un basurero y Cambió dice, ya. nadie me encara, me tiene miedo. Recolector de Y basura. el basurero, De residuos. y el basurero empezó a encararla, la encaró, se enamoró y después al basurero le gustó todo lo que tenía que ver con la fama, con el Instagram y la dejó. El A basurero veces- se enamoró de lo que significaba Exacto, la y Chepi, no también la empezó Chepi. a ser famoso, empezó a recibir mensajes de otras mujeres. Y a hacer se fue. canjes. Se fue a tirar Bueno, la eso es basura lo que a dice otro la lado. Magnetti, por eso dice que no hay que presentarlo. Claro. Dice la Nunca. Magnetti dice no hay que Guardadito mostrar, lo tiene. no hay que mostrar al novio porque después empiezan todas que De claro. verdad.